Bueno, vamos a ir directo al tema que nos invita a trabajar. Así que ya mismo voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Qué pasa con el PMBOK y esta octava edición que tiene que salir ahora este año? ¿Qué novedades nos trae? Bueno, resulta ser que PMI va a cambiar su edición, su estándar, y la idea es contarles por dónde vienen esos cambios. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Iris Gastañaga, soy ingeniera en sistemas de información. A efectos de esta charla, lo más importante, soy PMP, PMI-ACP certificada, fundadora, presidente de Kinetic Corp, y me dedico a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas y las organizaciones en temas de gestión, gestión de proyectos, agilidad, transformación organizacional, entre otras cosas. Y como siempre digo, me gusta definirme como aprendiz y enseñante. Espero hasta el último de mis días estar aprendiendo cosas y las cosas que aprendo las comparto. Así que acá para compartir qué se viene. Brevemente, nos vamos a poner todos en contexto antes de hablar sobre qué cambia en el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? PMBOK es una sigla, Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos. Es una colección completa de procesos, prácticas recomendadas, terminologías, directrices que se acepta como el estándar global dentro del ámbito de la gestión de proyectos. No le decimos PMBOK, siempre lo aclaro, porque no es el libro de la gestión de proyectos, es el cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos. Vamos a hacer un poquito de historia, muy cortita, pero para que sepamos cómo llegamos hasta acá. 1996, primera edición del PMBOK. Se llamaba La Guía del Cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Proyectos. Desde 1996 en adelante, cada 4 años sale una nueva edición. En el año 2000 tuvimos la segunda edición de PMBOK, 2004 la tercera edición, pero ya en el 2000, si ustedes observan acá abajo, a la izquierda hay un simbolito. Ya esta edición, el PMBOK, empieza a convertirse en un estándar ANSI. Seguimos avanzando, ya es un estándar global para el 2004. 2008 sacamos la cuarta edición y la quinta en el 2013. A esta altura podríamos empezar a preguntarnos, ¿pero qué le pasó al PMI? Le falló el proyecto, porque si venía sacando una edición cada 4 años, después del 2008 hubiera tocado 2012. Hay un quiebre ahí por lo siguiente. PMI va sacando su edición del PMBOK a final del cuarto año, año par, pero luego se toma los 6 meses siguientes para traducirlo a todos los idiomas. El PMBOK es uno de los estándares que está traducido a más idiomas en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que lo quiere leer en otro idioma que no sea el inglés va a tardar 6 meses más en tenerlo. En el 2000, cuando tocaba sacar en diciembre del 2012, PMI hace un cambio y dice, vamos a corrernos un año, y nos corremos al año impar, al 2013, pero a partir de ese año, cada vez que el estándar se publica en igualdad de condiciones para todos los idiomas. O sea, se desarrolla, se traduce y se publica en todos los idiomas al mismo momento. Así que la quinta edición fue en el 2013. 2017 la sexta edición y 2017 también viene acompañado de la guía práctica ágil.
¿Qué significa esto? ¿Que PMI descubrió la agilidad en el 2017? No, claro que no. De hecho, una de las certificaciones más reconocidas en agilidad, PMI-SP, data del 2014, así que, y mucho tiempo antes se hablaba ya de agilidad. Pero en el 2017, en acuerdo con la Agile Alliance, ya el PMI en su sexta edición incorpora un documento adicional que es la guía ágil de prácticas. Para el 2021 tenemos la séptima edición. Y ese es el estado del arte actualmente. Hoy está vigente la séptima edición. Esta séptima edición se le agregó después una guía práctica sobre grupos de proceso. Yo voy a explicar por qué. Porque el PMBOK fue evolucionando prácticamente con la misma estructura desde el 1996 hasta el 2017. El salto más abrupto lo dio entre 2017 al 2021 y otro salto importante va a ocurrir ahora en el 2025. Entonces, vamos a ubicarnos. Preguntas muy simples. ¿Tenemos ya un PMBOK octava edición? Y la respuesta es no. Lo que tenemos acá es un draft que se publicó por unos pocos días para ser revisado. Quienes tuvimos acceso, dimos nuestra opinión y ahora PMI está trabajando para sacar la versión final. Ahora, ese draft ya era un draft bastante completo que nos deja ideas de por dónde viene el camino. Según PMI, la versión definitiva se va a publicar en el cuarto Q del 2025, como ocurre siempre, hacia final de año del año correspondiente. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a dejar algo claro acá. Todo lo que les voy a contar es lo que se anticipó en el draft, pero algo podría cambiar. Pero todo hace pensar que los cambios van a ir en la línea del draft. Los cambios que va a haber y las observaciones que se hicieron en el periodo de observaciones son más de forma que de fuerte contenido. Pero les voy a contar, los mayores cambios ocurrieron siempre entre la sexta y esta octava edición, que es lo que les dije cuando les conté la historia. Hasta la sexta edición los cambios eran siempre dentro de una misma estructura. Entre la sexta y la séptima se da un gran salto y entre la séptima y la octava otro. ¿Cuál es el estado actual del arte en el tema PMBOK? Hoy, la séptima edición, que está vigente, muchos de los que están acá probablemente la conozcan, pero si no, se los comento. En esa séptima edición, la estructura tiene dos grandes partes. PMBOK Guide tiene el estándar para la dirección de proyectos y la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. ¿Cómo están estructuradas estas dos partes? El estándar tiene una introducción, todo un trabajo acerca de cómo los proyectos son parte de un sistema para la entrega de valor y los principios de la dirección de proyectos. En la séptima edición, la gran parte de las novedades se declaran 12 principios de la dirección de proyectos. Y esos 12 principios se declaran como estándar, mientras que la guía de fundamentos para el gerenciamiento de proyectos, que es la segunda gran parte, va a tener un apartado, el más grande, de dominios de desempeño del proyecto. Hay 8 dominios de desempeño del proyecto, un capítulo sobre adaptación, cómo un project manager puede y debe adaptar todas las prácticas según el contexto organizacional, la cultura, el tipo de proyecto, las cadencias de entrega, etc. Y un apartado sobre modelos, métodos y artefactos que acompañan
a estos dominios de desempeño. ¿Pero qué pasó? Fíjense, lo que les decía recién, el máximo salto se produce entre la sexta edición y la séptima edición. ¿Por qué digo que es un gran salto? En la sexta edición, la guía de fundamentos hablaba de 10 áreas de conocimiento y el estándar de 5 grupos de proceso. En la séptima edición, el estándar habla de los distintos temas de introducción y demás, y la guía de fundamentos habla de los 8 dominios. Y nos da los 12 principios del estándar. Entonces, voy a volver a resumir. En la sexta tengo 10 áreas de conocimiento y en la séptima tengo 12 principios y 8 dominios. A su vez, esto viene acompañado con una plataforma de contenidos. Y como si esto fuera poco, le vamos a agregar la guía para organizar los grupos de proceso. ¿Qué pasó entre la sexta y la séptima? Para ser más claros, lo que sabíamos de gestión de proyectos hasta la sexta siempre lo ordenábamos por área de conocimiento. En la séptima creamos los dominios. Los dominios intentan reunir las áreas y los grupos de proceso y ahí nos mareamos un poquito. Y para aclararlo mejor, PMI dice, bueno, miren, ustedes pueden mirar el conocimiento de la forma que quieran, porque a la corta o a la larga, un cronograma es un cronograma, una WBS es una WBS, ordenemos el contenido como lo ordenemos. Si lo quieres seguir viendo como procesos, vas a la sexta edición y vas a ver las 10 áreas de conocimiento, los procesos asociados por área de conocimiento y los 5 grandes grupos de despliegue de esas prácticas. Si te venís a la séptima edición, esas prácticas las vas a observar en los dominios de desempeño, 8 dominios de desempeño. Pero como a muchos les seguía gustando verlos por grupo, vamos a agregar una guía práctica para que puedas ver como grupos de proceso todo lo que se dice en la séptima edición. ¿Qué nos pasó acá? ¿Cuál fue el resultado? 12 principios de la gestión de proyectos, 8 dominios de desempeño, 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos, 49 procesos y, en definitiva, varios documentos. Ese es el estado que tenemos hoy. De hecho, algunos de los que están acá se están preparando conmigo para la certificación de PMP y en eso nos estamos preparando con la sexta edición. No porque no vayamos a tomar en cuenta la séptima, sino porque la estructura y el orden puede ser más práctica en la sexta edición. Pero si considero todo lo que hoy está vigente y es válido, hoy es válido hablar de 12 principios, es válido hablar de 8 dominios, es válido hablar de las 10 áreas de conocimiento, de los 5 grupos de procesos. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Funciona? Sí, funciona. Son los mismos temas ordenados de distintas formas, son distintas vistas de la misma cosa. Es como mirar una estructura por una ventana o por otra ventana. Estás viendo lo mismo desde distintas vistas. Práctico y sencillo de entender. Y acá lo podemos discutir. Son los conceptos ordenados de distinta forma, funciona, pero probablemente no sea tan práctico ni tan sencillo de entender. ¿Qué va a pasar en la nueva edición? PMI va a volver a reordenar los conocimientos escuchando la voz de los project managers que le estuvimos diciendo, está bueno, pero hay ciertas cuestiones de los procesos originales que todavía siguen siendo válidas. Entonces, ¿qué va a cambiar para esa octava edición en modalidad draft que existe hoy?
lo que anticipamos es, vamos a tener una guía de fundamentos para el gerenciamiento de proyectos con una introducción, unos dominios de desempeño que van a ser distintos de los que hay en las 7, un capítulo de tailoring donde vamos a hablar sobre cómo adaptar y volvemos a hablar de entradas y salidas, pero con una diferencia muy grande a la edición número 6. En la edición número 6, para los que la conocieron, los 49 procesos tenían entradas, herramientas y técnicas y salidas. Claro que si algo entraba en el proceso 3 y en el 8 y en el 10 y en el 14, se volvía a explicar una y otra vez. Entonces ahora vamos a resumir todas las entradas y salidas. Por otro lado, todas las herramientas y técnicas, por otro lado, para que al leer el documento sea más simple de acceder. Y va a haber, como hay siempre, apéndices para temas específicos. El estándar para el gerenciamiento de proyectos pasa a tener la introducción, el sistema para la entrega de valor y vamos a hablar en el estándar ahora de los diferentes ciclos de vida del proyecto. Esta aparentemente va a ser la nueva estructura. Por lo menos es como aparece hasta acá en el draft. Ah, me faltaba algo, lo último, los principios de la dirección de proyecto que siguen estando en el estándar. Dicho esto, ¿qué cambia de contenido? Porque hasta acá estamos hablando de estructura. Los 12 principios del gerenciamiento de proyecto realmente cuando aparecieron me parecieron muy buenos y lo son. Pero 12 principios es un montón. La verdad que recordar esos 12 principios es mucho. ¿Qué va a pasar? Esos 12 principios se van a consolidar, se van a refinar y vamos a pasar de 12 a 6 principios. ¿Cuáles serían estos 6 principios? Adoptar una visión holística como project manager, esta invitación a tener una mirada general de mucho más elementos que no sean solamente los entregables, enfocarse en el valor, que es algo que estamos pidiendo desde hace ya por lo menos 2 ediciones atrás, incluir la calidad tanto en los procesos como en los entregables, ser un líder responsable, entendiendo que la responsabilidad va no solo para con el entregable del proyecto, sino con el equipo, con la organización, con el entorno. Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto y construir una cultura empoderada. La verdad es que lo que decían los 12 principios, podemos resumirlo en estos 6 principios más abarcativos. Y si miramos estos 6 principios, que de algún modo tienen que guiar la conducta de todo buen project manager, vamos a ver que consolidamos un mindset. ¿Cómo sería este mindset, esta mentalidad de project manager? Fíjense, tiene como 3 grandes ejes este mindset: proactividad, ownership y value driven. Fíjense, adoptar una visión holística, incluir la calidad en los procesos y entregables, hacen a la proactividad, ser un líder responsable y construir una cultura empoderada al ownership. Y luego, en los temas de valor, enfocarse en el valor e integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto. Esta me parece una de las novedades más interesantes, cómo empezamos a construir un mindset de project manager. Los famosos dominios de desempeño que habían reemplazado a las áreas de conocimiento. Bueno, ¿cómo va a quedar esto finalmente? Van a ser dominios de desempeño
pero los vamos a redefinir y vamos a integrar todo en 7 dominios. ¿Cuáles son esos 7 dominios? Se los presento acá. Gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgos. Entonces, ¿qué está pasando con estos dominios? Para los que conocieron la versión 6 y conocieron la 7, se van a dar cuenta que los dominios que van a aparecer en la edición número 8 se parecen mucho a las áreas de conocimiento de la edición 6. Vamos a hacer un mix entre las áreas de conocimiento del 6, los dominios del 7 y decimos, en definitiva, los dominios de conocimiento, los problemas de un project manager son estos 7. Estas son las 7 dimensiones o cuestiones de las cuales un project manager se tiene que ocupar. Y se parecen bastante más a las áreas de conocimiento. Alcance era un área de conocimiento en la versión 6, cronograma era un área de conocimiento en la versión 6, costos era en la versión 6, pero ahora se va a llamar finanzas. Vamos a ir por más. Le vamos a pedir al project manager no solo que entienda que tiene que cuidar los costos, sino que tiene que entender que debe tener un cuidado financiero del proyecto. No solo cuánto gasta, sino cómo, cuándo. Entender que el proyecto también tiene que generar valor e ingresos. Los interesados eran un área de conocimiento. Los recursos también lo eran. Ahora está también el riesgo, pero fíjense que aparece gobernanza. En gobernanza vamos a ver fundamentalmente los procesos de la integración. Hay una conversación acá porque sabemos que la palabra gobernanza dice mucho más que las prácticas de integración. Pero lo que hemos observado es que en gobernanza vamos a resumir fundamentalmente lo que era antes el área de conocimiento de la integración. ¿Y qué nos falta acá de las áreas de conocimiento que originalmente teníamos en la versión 6? Y nos falta, por ejemplo, comunicaciones. Es que las comunicaciones van a estar integradas en los interesados. De hecho, con este tema fuimos y vinimos. En las primeras versiones se hablaba de comunicaciones, después se habló de interesados y teníamos comunicación y teníamos interesados. Y ahora se va a reunir todo en interesados. ¿Por qué? Porque a la corta o a la larga, las comunicaciones son un tema central de cómo gestiono y trabajo con las necesidades y expectativas de los interesados. Ahora, ¿qué cambia adentro en las áreas de conocimiento y los dominios de desempeño? Como les decía, primer cambio observado, gobernanza va a reemplazar lo que originalmente era el área de conocimiento de integración hasta la versión 6. Finanzas reemplaza costos, le da mayor alcance, incorpora aspectos financieros y la mirada sobre los beneficios del proyecto. Los interesados incorpora explícitamente a la gestión de las comunicaciones, enfatizando toda la importancia que tiene gestionar las partes interesadas, valga la redundancia. Adquisiciones. Los que recuerdan la versión 6, adquisiciones era un área de conocimiento y ahora no está. Bueno, esto ya se discutió cuando pasamos a la versión 7 y hoy en día también lo hemos observado, pero está tratado el tema en un apéndice. No nos está diciendo PMI que un project manager no tenga que ocuparse de las adquisiciones del proyecto. Lo pone en un apéndice. ¿Por qué? En un apéndice. ¿Por qué? Porque por lo general las adquisiciones son un tema en los proyectos que tienen mucha actividad de adquisiciones y compra de materiales y contrataciones. Pero hay ciertos proyectos que solo se hacen con personas, no tienen este tipo de complejidad, entonces lo tratamos en un apéndice. La calidad es la otra área de conocimiento
que no está en estos 7 dominios. En realidad, la calidad pasa a ser tratada como un principio. Fíjense que en los 6 principios recordarán que uno de ellos decía incorporar la calidad tanto en los procesos como en los entregables, porque es un principio que guía el comportamiento general y aplica tanto al proceso como al entregable. La mirada acá es algo así como, si tengo que hablar de calidad como algo separado, es como que escindo la calidad del deber ser del proyecto. Y para todo project manager, la calidad es algo que tiene que estar absolutamente incorporada y de manera orgánica. Por eso lo vamos a tratar como un principio. ¿Qué estamos haciendo entonces? Vamos a recuperar los procesos. Habíamos soltado el concepto de proceso. Parece complicado de entender con esto de que hay herramientas y hay entradas y hay salidas, pero ordenan el pensamiento. Definir cada práctica como un proceso donde decimos, esto quiero lograr, estas son las técnicas que vamos a aplicar y estas son las entradas que podemos usar, nos ordena mentalmente para entender qué es lo que queremos hacer. Con lo cual ese concepto se va a recuperar. Los dominios de desempeño van a seguir como concepto y en definitiva van a quedar 40 procesos en total. Este cuadrito que les estoy presentando acá, a los que conocieron versiones de las 6 para atrás, lo recordarán. Tenemos los 5 grandes grupos de proceso de la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos hay inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Son los grandes grupos de procesos, grupos de práctica de todo proyecto. Todo proyecto se inicia, se planifica, se ejecuta, se controla y se cierra. En iteraciones, en un formato más de cascada, como querramos, pero esto ocurre en todos los proyectos. Ahora bien, estos grupos de proceso, si los cruzamos con los dominios de desempeño, que les dije que iban a ser 7, nos van a dar en la intersección los 40 procesos, o como a mí me gusta decir, las 40 buenas prácticas de la gestión de proyectos. Entonces, este cuadro nos está mostrando el resumen total de cómo va a quedar la estructura del nuevo PMBOK. Todo lo que está acá en el medio son las grandes prácticas o procesos. Cada práctica o proceso corresponde a un dominio de desempeño y se ejecuta en un grupo de procesos. Por ejemplo, si yo hablo de liderar el equipo es algo que voy a hacer durante la ejecución del proyecto y corresponde al dominio de los recursos. En apéndices hay otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, en apéndices se va a tratar todo lo relacionado a oficinas de gestión de proyectos, conocidas como PMO, con foco fundamentalmente en la propuesta de valor y el enfoque centrado en el cliente, acorde a los tiempos que corren. Va a haber un apéndice sobre inteligencia artificial con foco en las estrategias de adopción, las implicancias éticas y casos de uso en el mercado. Y va a haber, como les anticipé, un apéndice importante de adquisiciones. Asumimos que no es el rol fundamental del PM, porque incluso cuando hay muchas adquisiciones hay un área específica para eso, pero todo project manager que se precie tiene que poder implicarse en las estrategias de compra por los impactos estratégicos que esto conlleva para el proyecto y por las decisiones de hacer o comprar que deben tomarse. Esto sobre la estructura, que si lo tengo que resumir, es casi un encuentro, una combinación
entre lo que había entre la versión 6 y la 7. De la 6 a la 7 hubo un gran salto, de la 7 a la 8 hay un integrar 6 y 7, recuperar el concepto de procesos y grupos de procesos y aquellas áreas de conocimiento redefinirlas como dominios de conocimiento para generar la nueva estructura. La definición de proyecto vamos a tener una definición nueva. Vamos a empezar a hablar de una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor. Fíjense que seguimos diciendo lo mismo, pero con palabras más renovadas y más contundentes. El proyecto es una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor. Resumiendo hasta acá, vamos a tener 6 principios de gerenciamiento de proyectos. Vamos a tener 7 dominios de desempeño y vamos a tener 5 grupos de proceso. En esa estructura va a haber 40 procesos. Todo esto está resumido en ese cuadro que les mostré donde hay 40 procesos. Insisto, es como decir 40 buenas prácticas que las puedo agrupar en 7 dominios o en 5 grupos. Cuando los miro como dominios, los dominios son temáticos. Cuando los miro como grupos, los grupos de procesos me dan como un orden de despliegue. El foco central de esta octava edición, desde mi punto de vista y desde lo que alcancé a observar y leer, el foco está en hacer lo correcto correctamente. Pero el centro de todo el PMBOK es el valor, la sostenibilidad y la adaptación. Son como los 3 términos que desde mi mirada son el eje de este PMBOK. Valor, sostenibilidad y adaptación. ¿Qué queremos en los proyectos? Agregar valor. ¿Cómo lo queremos hacer de manera sostenible? ¿Y cómo tiene que comportarse un buen project manager o cómo debe ser una estrategia de gestión de proyectos flexible y adaptable? Para ir cerrando esta primera parte, antes de pasar a cómo nos impactan estos cambios, como una reflexión personal, yo veo una alerta acá. Temo por el efecto superhéroe. Mientras más nos enamoramos de este rol de project manager y más cosas le ponemos, me pregunto si no le estaremos poniendo demasiada expectativa al rol del project manager. Cada día esperamos más de ese project manager. Y está bueno que esperemos más. Y está bueno que nos preparemos para entregar tanto valor al mercado. Eso le da tanto valor también a nuestra profesión. Simplemente me pregunto si no pediremos demasiado para este nuevo PM. Es una reflexión para que cuando cerremos abramos conversación. Pero bueno, muchos de los que están acá vinieron preguntándose qué va a cambiar en las certificaciones. ¿Cómo me va a impactar a mí? En primer lugar, la certificación PMP no está sufriendo cambios en este momento. De hecho, desde el momento que se publique el estándar, normalmente pasa un año hasta que impacta algún cambio, así que los que se están preparando para PMP o se quieran preparar para PMP no van a sufrir cambios en este momento. El marco es el mismo, las prácticas son las mismas, simplemente estamos reestructurando los contenidos. ¿Cuál es una certificación que está cambiando? PMISP. PMIACP, no sé si todos los que están presentes la conocen por las dudas, PMP, Project Management Professional, PMISP es Agile Certified Practitioner, es un practicante certificado en agilidad. PMISP es la certificación en agilidad más reconocida de PMI en este momento. Es una de las certificaciones Gold, que significa que es a la que más visibilidad le va a dar PMI. PMP,
PMI-SP, la nueva de PMO, son los focos esenciales a los que PMI declara que les quiere dar máxima visibilidad. Está entre las Gold. Así que los invito a observarla, a prestarle atención. Hoy en día, Scrum Master, Product Owner, ¿son certificaciones necesarias? Sí, pero no suficientes, porque la mayoría de las personas que trabajan en agilidad ya es Scrum Master, Product Owner. PMI-SP lo que hace es trabajar con un conjunto de conocimientos de agilidad mucho mayor y es una certificación que es mucho más estructurada, con lo cual da al mercado un mensaje de esta persona entiende verdaderamente la agilidad. ¿Y en qué está cambiando la certificación PMI-SP? Que es la pregunta con la que muchos vienen porque sabemos que cambió ahora, en noviembre del año pasado. Cambian tres cosas. Cambian los requisitos de elegibilidad, cambia la estructura de los contenidos y cambian algunas prácticas y herramientas que se adicionan. Sobre los requisitos de elegibilidad para el que esté pensando en la certificación PMI-ACP, ¿qué necesito? Como nivel educativo de mínima, un diploma de educación secundaria. Ni siquiera me va a pedir universitario. Como formación, antes eran 21, ahora van a ser 28 horas de formación formal. Formal quiere decir que tenga un certificado en prácticas, marcos y metodologías ágiles. Una formación en Scrum, una formación de Product Owner, una certificación en agilidad, el curso preparatorio de PMI-SP que damos en Kinetic, todas, mientras tengan 28 horas, sirven para el requisito de formación. Pero también me va a pedir experiencia profesional en agilidad. Y eso lo puedo certificar de alguna de todas estas formas. ¿Qué le tengo que demostrar? 2 años de experiencia en agilidad en los últimos 5 años. Si yo puedo contarle a PMI en los últimos 5 años que por lo menos 2 años estuve trabajando en agilidad, es suficiente. Pero podría ser menos. Si yo me formé en un Global Accreditation Center, que es alguna entidad certificada por el PMI, le basta con un solo año. Solo un año de experiencia en agilidad si tengo una certificación vigente. Por ejemplo, soy Scrum Master y el certificado de Scrum Master tiene por lo menos un año de vigencia. No es que me recibí de Scrum Master ayer y hoy voy a rendir. Con un año de vigencia de Scrum Master, Product Owner, alguna certificación que valide algún rol, con eso y un año de experiencia ya es suficiente. Y cualquiera que sea PMP, ya está. No le vamos a pedir más nada. Si me decís soy PMP, ya está. Esos son los requisitos nuevos de elegibilidad. La cosa cambió. Cambió el esquema de contenidos. En ese esquema de contenidos, el mayor cambio es el siguiente. En el 2014, todo lo que PMI-ACP nos pedía conocer para certificarnos estaba organizado en 7 dominios. Esos 7 dominios son los que están acá: mentalidad y principios de ágil, entrega orientada al valor, involucramiento de los interesados, desempeño del equipo, planificación adaptativa, detección y resolución de problemas y mejora continua. En la nueva edición de noviembre del 2024, todo esto se resume. Vamos a hablar solo de 4 dominios. Vamos a hacerlo más simple. ¿Qué necesitamos? Mentalidad, liderazgo, producto y entrega. ¿Y cuánto nos afecta este cambio? No tanto.
todos los que ya se prepararon y no llegaron a rendir, que son los que nos están haciendo muchas preguntas. Bueno, esto es un cambio de orden nada más. Esta práctica que le llamábamos de entrega orientada al valor, ahora va a estar en producto, pero es un tema de orden. Nadie te va a preguntar sobre esto. Las prácticas son las mismas. La agilidad no cambió, simplemente que va evolucionando y se agregan algunas prácticas nuevas. En la estructura del esquema de contenidos, entonces, 4 dominios ahora. Ese esquema de contenidos, para resumirlo, ¿cómo queda? Estructurado en dominios, tareas y facilitadores. Cada uno de los 4 dominios tiene un conjunto de tareas y esas tareas tienen facilitadores. Ejemplo, un dominio de la mentalidad ágil. Tiene varias tareas. Una de las tareas va a ser adoptar una mentalidad ágil. Y si pienso, ¿cuáles son los facilitadores para adoptar una mentalidad ágil? Usar los valores y principios ágiles, aplicar algún método o dominio de complejidad adecuado según la teoría de complejidad que estemos aplicando, identificar la aplicación, importancia o riesgo de cada una de las teorías de sistemas de complejidad en un escenario específico, interpretar los resultados de las herramientas de idoneidad ágil, integrar modelos ágiles según las necesidades. Estos son simples referencias. Entonces, ¿cómo me preparo para PMI-ACP? Tengo que preparar los 4 dominios. En los 4 dominios voy a ver tareas y en cada tarea facilitadores. Si soy capaz de entender cada una de estas cosas, estoy listo para rendir. Como dato de color, cada uno de los dominios tienen acá el porcentaje de preguntas. Hay aproximadamente 28% de preguntas de mentalidad, 25% de liderazgo, 19% de producto, 28% de entrega, que representan más o menos esta cantidad aproximada de preguntas. El examen tiene 120 preguntas, de las cuales solo se evalúan 100. Hay 20 que están puestas para irlas testeando, pero como no sabemos cuáles son, si nos preparamos para rendir PMI-ACP, tendremos que prepararnos para todo. Para los que tienen dudas sobre cómo es el examen dura 3 horas. Hay un descanso de 10 minutos en la pregunta 60. Recuerden que hay 120 preguntas. Yo voy a contestar las primeras 60, las puedo repasar. Una vez que las cierro, ya no las puedo volver a abrir. 10 minutos de descanso y la segunda 60. 100 son puntuables, 20 no, ya se los dije. Y preguntas han cambiado un poquito. Tradicionalmente eran de múltiple opción. Una pregunta, 4 opciones, solo una es correcta. Ahora tenemos la típica de múltiple opción con 4 opciones y solo una correcta, pero tenemos también algunas preguntas de respuesta múltiple. Algo así como elija todas las respuestas que sean correctas. Si vos tenés 3 que son correctas, tenés que ser capaz de marcar las 3. Y es a todo o nada. Si marcaste 2, no te dan la mitad del puntaje. En esa pregunta tenés que marcar las 3. Y algunas de exhibiciones te van a mostrar un gráfico y tenés que marcar en qué lugar observás determinada cosa. Son las menos, la mayor cantidad de preguntas siguen siendo las típicas de 4 opciones, solo una es correcta. Bueno, esto es lo que yo tenía para contarles. Es información, parece que fue clara, o no entendieron nada o entendieron todo. Quedamos a disposición.